Y hoy voy a hablarles de un personaje bíblico y coger simbólicamente, como estábamos hablando el otro día, hacia lo profético, porque el Señor me está llevando ahora por esta línea profética, porque creo que somos un pueblo que somos proféticos. Todo lo apostólico toda iglesia apostólica también es profética. ¿En qué sentido? Lo apostólico es abarcando, ¿verdad?, invadiendo con el reino de Dios nuestras vidas, nuestros hogares y todo lo que Dios nos ponga, ¿verdad?, en ese ámbito. Y lo profético es caminar proféticamente, ¿verdad?, estableciendo en los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Pero también nosotros hablamos como proféticamente aquellas áreas en nuestra vida que manifestamos actos proféticos, nuestra vida proféticamente, sabiendo y caminando en la verdad de Dios. Quiero que entienda que toda la Biblia es profética porque fue inspirada. Cuando hablamos proféticamente estamos hablando que viene de profecía. Es algo que proféticamente es como que en el ambiente natural repercute en el mundo espiritual. Y todo lo que repercuta en el mundo espiritual después viene a manifestarse en el mundo natural. Amén. Para que me entienda, tenemos que entender que no se trata de hacer cosas a la loquera, ni coger la cosa proféticamente como un método para que funcione. Por ejemplo, si Dios nos habla una palabra rema, y escuche lo que estamos hablando, cuando Dios nos habla de una palabra rema a una autoridad para hacer un acto profético, tiene que entender que es una autoridad el que lo está haciendo y que tiene la dirección de Dios, ¿vale? Así que usted no dice, no, es que Dios me reveló que tengo que coger esto. No haga ninguna cosa de esas, no haga la loquera y no nos vayamos por las ramas. Tenemos que caminar en obediencia a la palabra, pero hay momentos que Dios te indica algo proféticamente, ¿verdad? Es cuando es un rema de parte de Dios. Y sobre todo tú puedes orar, tú puedes interceder en casa, pero ten cuidadito con hacer guerra espiritual, sobre todo si tienes puertas abiertas, ¿vale? Porque hay muchas personas que se ponen a pelear y tienen puertas abiertas, no, tienen catedrales abiertas. Y es ahí donde viene el peligro, que viene la repercusión contra su vida. Y dése cuenta que el personaje que el otro día hablábamos, Eliseo y el rey, fíjese que no fue el profeta el que fue a buscar al rey, sino que el rey, en una situación difícil, fue a buscar al profeta para que le diera una respuesta, porque entienda que el rey era el gobernante civil de la nación, pero el profeta era la autoridad espiritual de la nación. En otras palabras, usted en su casa es el que gobierna civilmente su casa, ¿sí o no? Usted tiene su autoridad, tiene su gobierno, tiene su casa, tiene sus hijos. Pero hay circunstancias en su vida que usted va a batallar civilmente, para que me entienda, y va a gobernarlas según su capacidad y según lo que está pasando. Pero hay circunstancias que no solamente no vale nuestra capacidad, no vale solamente aquellas áreas que conocemos, sino que hay áreas espirituales que tenemos que consultar con una autoridad espiritual que Dios ha puesto para cuidarte, para orientarte y dirigirte. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, usted está teniendo una circunstancia con sus hijos y la está peleando y les está, usted como deber como padre y yo como padre y como lo que somos, tenemos que instruir a nuestros hijos en lo natural, ¿sí o no? Darles educación, darles los principios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿cuántos han hecho lo posible en una circunstancia? Les han aconsejado, inclusive los han reprendido, inclusive castigado, ¿vale? Disciplinado y no pasa nada. Entonces es cuando uno dice, pastor, tengo una situación en casa que he hecho lo posible y necesito ayuda. Entonces es como aquel rey que se iba a enfrentar a un ejército y él decía, ¿cómo lo voy a hacer? En mi capacidad va a ser imposible. Así que voy a hablar con el profeta, porque el profeta es una autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre el territorio de Israel. En lo civil yo puedo comandar los ejércitos, en lo civil yo puedo ordenar, inclusive dar juicio en ciertas cosas, pero a nivel espiritual de guerra territorial yo tengo que llamar al profeta. Así que hay áreas en su vida que usted está peleando como humano y está bien, con su capacidad, con su entendimiento, pero llega momentos que usted, ¿cuántos han dicho diciendo, ya no puedo más, ya no sé qué hacer? ¿A cuánto les ha pasado eso? Cuando digo de sus hijos, digo de su hogar, con el matrimonio, en la economía, en la enfermedad. ¿Cuántos me están entendiendo? Que hacen lo posible, inclusive de algo insignificante, es como que es una montaña. Entonces uno tiene que venir donde su autoridad espiritual
y decirle: me está pasando esto, estoy haciendo lo correcto, necesito que me orientes. Y ahí es cuando el profeta va donde el rey y le dice: coge el arco, coge las flechas y mira al oriente. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba dando dirección. Diga conmigo: le estaba dando dirección. Pero no solamente le quedó la dirección, sino que también dice que puso sus manos sobre la ley. Estaba diciendo: no solamente te voy a dirigir, sino que voy a estar contigo, porque no solamente vas a vencer en lo natural, porque vas a tener que ir a la batalla contra los sirios, pero vas a tener un respaldo profético, que lo que vamos a hacer, Dios está contigo. Y le puso sus manos y le dijo: tira la flecha, y dijo: saeta de salvación. ¿Qué le estaba diciendo? No solamente iba a hacer las cosas naturalmente, sino que el profeta le estaba diciendo: proféticamente Dios te va a dar victoria, porque hay una autoridad espiritual puesta por Dios. ¿Para qué digo esto? Para que usted entienda que todo lo que se puede hacer dentro del orden de Dios, bajo la autoridad de Dios, Dios lo respalda. Ahora, usted no piense: bueno, el pastor ha dicho que cojo un arco y una flecha, me cojo el arco de Arzogüey, me cojo la espada de Sandokan. No, porque los hay así. Y después tienen puertas abiertas, se llevan mal con los esposos. Yo he escuchado cosas terribles que pueden funcionar, pero pueden llegar a ser brujería. Cuando usted hace algo fuera del orden de la autoridad, se puede convertir en brujería. Lo que podía ser algo profético que le puede beneficiar, se puede convertir en brujería. ¿Me está entendiendo? Y claro, hay mucha gente que al ver estos desfases de mucha gente dice: condenado, condenado, condenado. Pero por los excesos o mal práctica de otros no podemos condenar algo que es bíblico. ¿Para qué le digo esto? Para que todo lo que yo voy a enseñar hoy, quiero que entienda que lo hacemos desde un punto bíblico y equilibrado, de acuerdo, bajo una autoridad. Ahora yo pregunto: ¿hay situaciones en su vida que le están costando avanzar? Y ha intentado de todo, ha intentado corregirse, ha intentado. Bueno, pues ahora, en última instancia, usted puede venir donde sus autoridades, y las autoridades van a orar por usted y le van a dirigir sabiduría para que usted pueda hacer lo correcto en el mundo natural, que va a repercutir en el mundo espiritual. Amén. Así que yo hoy tengo una palabra. El otro día mucha gente me dijo: pastor, la palabra fue tremenda, gente fue quebrantada y sintieron en el espíritu como algo ocurrió. Es más, hoy a lo mejor está viniendo gente que hace tiempo no venía a la iglesia por ese acto profético. O hay gente que tiene su mentalidad cambiada porque Dios desde aquí hizo algo que usted no sabía, y usted solamente dijo: lanzo la saeta. Y habíamos dicho que la saeta de salvación es al cielo, pero después golpeamos la tierra, porque lo que se golpea en el cielo después hay que sacudirlo aquí en la tierra. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces vamos a la segunda parte de esta prédica, ¿vale? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo, verdad? Si me permite, en 50 horas yo se lo desarrollo. Sonría, por favor, que Cristo le ama. 50 horas son 50 minutos con ministración y todo. Ya está. Entonces, quiero hablarles del ejército de David. Diga conmigo: el ejército de David. Si lo tienen los chicos, lo ponen en grande, por favor. Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Si no recuerdo mal, si os he dado bien las directrices, chicos. Espero que sí. Primera de Crónicas, ¿lo has puesto ahí? Estos son los que vinieron a David en Siglat, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y escuche: y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? ¿Dónde? Eran valientes que le ayudaban en la guerra. Iglesia, estamos librando una batalla. Amén. Diga conmigo: estamos librando una guerra. Y dice: estaban armados de arcos, y escuche, y usaban, ¿dónde está? Y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas. Wow. Diga conmigo: adiestrados para el arco y para la honda. Dice que tenían adiestramiento con la honda, que tiraban piedras,
y tiraban flechas con arco. Hoy quiero hablarles de un clásico del rey David. Es un clásico tipología de Jesucristo. Diga conmigo, David es una tipología, un símbolo de lo que era Jesús, una sombra de lo que era Jesús. Cuando vemos a David, estamos viendo cómo parte de lo que hizo David es una sombra de lo que Jesús hizo. Y cuando David habla de su ejército, está simbolizando el ejército que es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia es un ejército. Lo dice la palabra, somos el ejército de Dios. Dice también, Pablo dice, no te enredes, no se deben enredar aquellos que están en la milicia. O sea, somos un ejército, somos soldados de Dios. Por tanto, como soldados debemos de aprender a usar bien nuestras armas. Diga conmigo, como soldados debo de saber usar mis armas. Es más, nosotros no seremos efectivos si no conocemos nuestras armas. Y si después no nos entrenamos con ella, no vamos a ser efectivos. Por tanto, si somos un ejército de Dios, debemos de prepararnos para la guerra, que es real, pero saber nuestras armas. Quiero decirle que en Efesios 6:10 dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. O sea, eso es ponerla, apropiarnos de ella. Pero cuando habla de las 5 piezas de la armadura de Dios, aunque se le pueden añadir más por la palabra, pero ahí en Efesios 6:10 pone 5. Y es, ¿alguien me puede recordar alguna pieza que dice en Efesios 6:10? El yelmo de la salvación, que es el casco. Por favor, otro más. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, las sandalias del evangelio de la paz, ¿Cuántos saben qué son? Mire, ahí tiene 4 armas de defensa y una ofensiva. Pero hoy le vamos a añadir 2 más, que es la honda con piedras y es el arco con flechas. Amén, amén. Pero quiero que entienda que no son físicas, sino que son espirituales. Están representando una parte de nosotros. Eso sería un estudio para otra ocasión, que es bonito. Por ejemplo, cuando yo hablo del cinto de la verdad, significa lo que ciñe mis lomos, lo que me hace caminar en corrección. Toda palabra que Dios me ha dado. La coraza de justicia es lo que guarda el corazón. Está diciendo, guarda tu corazón en justicia. El yelmo de la salvación es lo que dice que guardes tus pensamientos en todo lo bueno, en todo lo amable. Cuando dice las sandalias del evangelio, es anunciar y caminar rectamente en lo que Dios te ha dicho. El escudo de la fe es que por medio de la fe no dejes que los dardos del enemigo te toquen. ¿Me están entendiendo? Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que puede atacar toda obra del diablo. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces vemos cómo el rey David es una tipología de Jesucristo. Viéndolo a él y su obra, podemos vislumbrar la maravillosa vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En David y sus acciones se encierra un extraordinario material simbólico, profético, que nos puede ayudar a entender la obra y acciones proféticas que nosotros hoy como iglesia podemos desarrollar para este tiempo tan necesario. Porque no olvide que estamos en guerra. Amén. ¿Estamos en una guerra espiritual, sí o no? Dice en el Salmo 144:1, dice, bendito sea Jehová mi roca. Levante sus manos y diga, quien adiestra mis manos, que dice, para la batalla, y mis dedos. Ahí está hablando, escuche, ahí está hablando Jehová, que dice, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahí te está hablando de cómo utilizar tus armas, pero también te está diciendo, fortalece aquello que va a desatar el poder. Porque un arma, si no hay brazos fuertes, de nada sirve. Por ejemplo, la espada no es tanto la fuerza con que tú des, sino la destreza que tú tengas, porque el propio peso de la espada, si está afilada, entra. ¿Cuánto me están entendiendo? Sin embargo, el arco
el arco necesita de un brazo izquierdo firme y el brazo derecho tiene que tener más fuerza, un brazo que el otro. ¿Por qué? En el arco. Porque si es importante el que tensa, el que apunta es el izquierdo. ¿Qué está diciendo? Adiestra mis brazos. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces estamos hablando que Dios, por medio de esta alegoría, de esta simbología, nos hace ver una sombra profética de la iglesia del Señor. Sus características esenciales que nos muestran a través de los guerreros, atención, que tenía el salmista, el profeta y rey David. David no solamente era un salmista, David no solamente era un rey ungido, él tenía otra unción, que era la unción profética. Todo lo que hacía David lo hacía adorando y proféticamente, y ejercía autoridad regia como rey. ¿Están aquí? Déjenme meterles el fundamento, después vamos con el fuego, ¿ok? Entonces hoy voy a hablarles de tener la capacidad de ser ambidiestros. Quienes eran parte del ejército, quienes quisieran ser parte del ejército de David, tenían que tener la cualidad de saber pelear con las dos manos. Y hoy en día, iglesia, si queremos ser un ejército que está entrenado en todo y ser eficientes, tenemos que saber pelear con las dos manos. ¿Qué significa? Lo apostólico y lo profético. Lo apostólico y lo profético. Una iglesia que no camine en lo apostólico y lo profético no va a ser efectiva en el evangelismo, no va a ser efectivo como pastores, no van a ser efectivos como maestros. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo? Seguimos. Esto significa que debemos de tener la facultad de usar las dos manos con la misma habilidad y poder. Debe de tener la capacidad de utilizar una habilidad y fuerza con las dos manos. Por eso le digo que los guerreros de David podían utilizar ambas manos con la misma potencia y contundencia, porque en aquel tiempo les estaban enseñando ser adoradores y proféticos. ¿Está entendiendo usted? Cuando hay una iglesia que entiende lo apostólico y lo profético, es una iglesia que camina en la adoración, amén, y en lo profético. Diga a la persona que tenga a su lado: la adoración me prepara para la batalla, y lo profético lanza las armas. Dice la palabra que estaban armados con arcos. Desde la época de los patriarcas se veía que la gente cuando iba a pelear llevaba sus lanzas, sus espadas, y también llevaban los arcos. Los arcos eran para dos cosas: para cazar y para la guerra. Amén. Entonces, los guerreros de David también tenían arcos. Esto significa que estaban permanentemente preparados para la batalla. Lo utilizaban los soldados en infantería como aquellos que andaban en un carro o en un caballo. ¿Por qué? Porque era un arma que podían alcanzar al enemigo a larga distancia. Pero atención aquí: si la parte, por así decirlo, de los buenos tenían arcos, de la otra parte también tenían arcos. ¿Y saben cuál era la función muchas veces del arquero? Atención aquí, diga a la persona que tenga a su lado, presta atención. ¿Saben cuál era una de las artimañas que usaban los arqueros? Porque los arqueros en aquel tiempo es como hoy los francotiradores, los que apuntan, los que no fallan. Y los arqueros en aquel tiempo, ¿saben lo que tenían que hacer? Buscar al rey. Decían buscar al rey, por eso el rey era distintivo, y por eso el rey nunca iba al frente de la batalla, sino que se quedaba en retaguardia para que no le alcanzaran las flechas. Así como nosotros sabemos usar los arcos y las flechas debemos de aprender, así el enemigo nos ataca con arcos y flechas. Nos ataca con palabras, nos ataca con envidia. No sé si alguien está entendiendo. ¿Me están entendiendo, verdad? Espero no dormirles hoy. Tengamos cuidado y pongámonos la armadura. Dice la palabra que un rey, queriendo esquivar el destino porque había desobedecido a Dios, dice que se disfrazó, porque era rey, se disfrazó con una armadura que no era de él.
y estaba en la batalla, y dice la palabra que un enemigo tiró una flecha a la aventura. ¿Qué es a la aventura? A la loca. Y lo tiró a la aventura y dice que se le metió al rey que estaba disfrazado por la hendidura que había en la armadura, y le entró y lo mató. Porque hay flechas que el diablo sabe tirar y sabe el momento donde tiene que tirarlas. ¿Me están entendiendo? Imagínense si el diablo sabe utilizar esas flechas y arcos, ¿cómo nosotros también no debemos de prepararnos para esa batalla? El arco y la flecha se prepara para la larga distancia. La espada es cuerpo a cuerpo. Pero Dios te dice, es tiempo de que entiendas a manejar. Pastor, ¿y cómo? A ver, me van a entender ahora, ¿vale? Ya me estoy adelantando al mensaje porque los veo medio durmiendo. Entonces, el cuerpo a cuerpo es la espada. Diga conmigo, la espada es poderosa, pero la espada es cuerpo a cuerpo. Pero el arco y la flecha, ¿qué significa, pastor? El arco y la flecha no es otra cosa que la intercesión y la adoración. Cuando alguien está adorando, está tirando flechas. Cuando alguien está intercediendo, está lanzando flechas. Es para decirle, diablo, no avances más. Diablo, detente. Diablo, no pases de mi casa. Diablo, suelta mi hogar. Diablo, no pases de este lugar. Cuando ya el diablo pasa la frontera, entonces tienes que ir con la espada que es todopoderosa. La palabra no tiene enemigo que se le pueda resistir, pero es más cuerpo a cuerpo. Pero antes de que vengan al cuerpo a cuerpo, nosotros debemos de ser sabios y empezar a tirar adoración, empezar a tirar intercesión. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Si somos una iglesia apostólica y profética, debemos de tener una vida de oración, intercesión, adoración. Oración, intercesión, adoración. Dile a la persona que tenga a su lado, cuando tú adoras, estás lanzando flecha. Cuando estás intercediendo, estás tirando flecha. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Por eso lo primero que ataca al diablo en una iglesia son los arqueros. Los del coro y los intercesores. Porque desde este altar están lanzando flechas, cambiando el ambiente, preparando el ambiente. ¿Cuánto me están entendiendo? Y por eso los intercesores les llegan los ataques. Que si las piernas, que si los músculos, que si la cabeza, que si los niños. Y aleluya, y ya no tienen fuerza ni para lanzar una flecha ni de juguete. Y el diablo dice, estoy rompiendo el frente que me estaba deteniendo. Por eso, iglesia, tenemos que entender y empezar a levantarnos otra vez y decir, somos un ejército y hay que empezar a tomar las armas de nuestra milicia. Porque no estamos jugando a ser cristiano, no estamos jugando a ser teólogo, no estamos jugando, no, somos el ejército. Tenemos un jefe, un comandante. Él nos ha puesto en esta tierra para poder ser victoriosos en el nombre de Jesús. Es verdad, tendremos lucha, es verdad, tendremos aflicción, es verdad, tendremos guerra, pero Él nos ha asegurado la victoria. Él nos ha asegurado la victoria. Por tanto, si estás herido, ponte en la retaguardia, sánate, restáurate y empieza a coger otra vez tu arco, empieza a coger otra vez tu saeta, empieza a traer otra vez tu adoración. Que tu adoración golpee los aires, que tu adoración rompa las tinieblas, que tu adoración rompa todo aquello que se ha levantado contra ti. El apóstol Pablo nos indica en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Diga conmigo, las armas que me da Dios no son de juguete, son poderosas para destruir toda fortaleza. No sé cómo se llama la fortaleza que tú tienes. No sé cómo se llama la fortaleza que tienes en tu hogar. No sé cómo se llama tu problema, tu circunstancia. No sé cómo se llama, pero la palabra me dice que Dios me ha entregado armas. Diga conmigo, Dios me ha entregado armas de destrucción masiva. Y diga, y hoy se van a derribar, se van a destruir toda fortaleza que me ha detenido. No sé si alguien me está entendiendo.
Porque el diablo ha jugado contigo y te ha dicho: ya no tienes poder, ya no tienes arma. Pero te digo algo, es un arma del diablo creer que tú no tienes arma. Te está haciendo la guerra psicológicamente, diciéndote: tú no puedes, tú no alcanzas, ya estás fuera. Pero tienes que recordarle al diablo: es verdad que mi condición no es la mejor, es verdad que mi condición humana es mala, pero hay una posición en Cristo, hay una posición de hijo, que cuando yo reconozca la posición, Él automáticamente me vuelve a dar las almas y te dice: levántate en la posición de guerrero. Y los que hemos nacido para ser guerreros no valemos para estar en un corral. Dame un poquito más de voz. Diga conmigo: los que hemos nacido para ser guerreros no valemos para estar en un corral. Un águila no puede estar en un corral. Un águila no puede estar en un corral comiendo maíz. El águila tiene que, es verdad que a lo mejor tiene un ala mal, a lo mejor se está renovando el pico, las garras, le faltan 4 plumas, pero inclusive cuando él entiende que Dios lo renueva, no hay demonio, no hay potestad que te pueda parar. Y hoy te digo a ti, guerrero de Jehová, un hijo del Altísimo, guerrero de Jesucristo, iglesia del Señor, levantémonos como un ejército por aquello que Dios nos ha entregado. Nuestras almas no son naturaleza humana. No es la familia que yo tengo. No es el poder económico que yo pueda tener. No es que yo sea una familia grande y que yo dé miedo. No. Las almas de nuestra milicia no son carnales, señores. La guerra espiritual se gana con autoridad. Y la guerra espiritual se gana cuando tú sabes la posición que tú tienes en Cristo. No sé si alguien me está entendiendo. Tú sí que eres profeta, tú sí que eres pastor, tú puedes. No, la autoridad que yo tengo como hijo, tú también la puedes conseguir. Lo que pasa es que al librar tantas batallas, ya tengo las manos llenas de callos, ya tengo mis heridas sanadas y sé esquivar los dardos del enemigo. Pero tú también puedes alcanzarlo. Tú también tienes el valor y tú también tienes el mismo poder del Espíritu Santo. Si yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir. Si yo he pasado el valle de muerte, tú también lo puedes superar. Si yo he pasado la crítica, tú también la puedes superar. Si yo he superado la traición, no sé si alguien me está entendiendo. ¿Qué hace la diferencia? Entender tus armas. La espada era un arma muy utilizada en el Antiguo Testamento, que representa la palabra de Dios según Efesios 6:17. La espada es el arma característica de la lucha cuerpo a cuerpo, que es importante, por supuesto, ya sea para atacar o para defenderse. La espada puede alcanzar su objetivo solo si el enemigo está cerca. Y yo, cuanto más lejos esté el enemigo, mejor. Yo no quiero tener el enemigo cerca. Cuanto más lejos, mejor. Amén. Sin embargo, con el arco y las flechas ocurre totalmente lo contrario. Son utilizadas cuando el enemigo está posicionalmente lejos. Y hoy sitúate estratégicamente. Hoy te vas a decir: a partir de hoy no vas a pasar de ese territorio. ¿Por qué? Porque yo voy a lanzar mis saetas de salvación. Porque voy a soltar palabras proféticas que Dios va a activar y va a levantar un alrededor de fuego, un halo de fuego que me venga en contra de mi vida. Porque cuando oraba, o cuando usted oraba: Señor, levanta un cerco de fuego, Señor, levanta una muralla de protección. ¿Sabe cómo se hace eso? Con las saetas. Se hace con las saetas, se hace con la oración, se hace con la intercesión, se hace con la adoración. Cada vez que usted adora, levanta un cerco de protección y hace que el enemigo no pueda tocarte. Y si el enemigo viene, tú puedes soltar una palabra diciendo: ahora la adoración se convierte en guerra. Defiéndeme tú, oh Jehová. ¿Están aquí? ¡Están aquí! La función principal de los arqueros era mantener a los enemigos a distancia, a fin de que los combatientes no lleguen. Es posible que al tener una lucha cuerpo a cuerpo, para evitar una lucha cuerpo a cuerpo, por eso hoy en día tenemos que entender, escuche, qué significa la adoración y la intercesión profética.
La intercesión profética es adelantarte a que el enemigo te ataque. La espada es para defenderse cuando está. La adoración profética es prevenir para que no te ataquen. Aleluya. Hoy a lo mejor, pastor, ya tengo el problema delante de mí, tengo al demo delante de mí, la cara que tiene el demo. Bueno, pues hoy coge la palabra y dice: te voy a meter un cuchillazo que te voy a sangrar, diablo. Pero hoy se va a salir con la espada llena de sangre. Ay, ¿qué estás diciendo? Sí, sangre de los demonios. Ay, pero si el diablo no tiene cuerpo, pero en el espíritu, yo voy a decirle: la palabra de Dios te alcanza. La palabra de Dios es luz y verdad. Y todo lo que me has atado, todo lo que me has destruido, ahora te vas en el nombre de Jesús. Si tienes el enemigo demasiado cerca, también te va a escuchar. ¿Y cómo te va a escuchar? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Si está lejos, no te va a escuchar. Le lanzas la adoración. Pero si está cerca, dices: ¿sabes qué, Satanás? Suelta mi casa, suelta mi hogar. Habrá aquí alguien que tiene al diablo cerca y le va a decir: a partir de hoy te me marchas de mi casa. Te sueltas mi esposo, te sueltas mis hijos, te sueltas mi economía, te sueltas la santidad, te sueltas mi mente. Vas a soltar todo. ¿Por qué? Porque la palabra te va a asestar un golpe mortal, diablo. ¿Y cómo yo puedo utilizar la palabra para golpear al diablo? Con sabiduría, con eficacia y con práctica. Cada vez que tú predicas la palabra, le estás golpeando. Cada vez que tú obedeces, le estás golpeando. Cada vez que te metes en santidad, le estás golpeando. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando el diablo te tiente y tú no caes, le estás diciendo: te corto, aleluya. Y hoy el Señor dice: hoy vas a cortar todo tentáculo que el diablo te ha dado. Ay, papá, hoy se corta todo tentáculo de Jezabel. Los tengo, lo siento, lo tenía que decir. Hoy se va a cortar todo tentáculo que te ha estado amordazando, que te ha tapado la boca, que te ha confundido. Hoy con la espada de su palabra se corta toda influencia en tu vida, en el poderoso nombre de Jesús. Y a partir de hoy tu familia va a cambiar, tu casa va a cambiar. Pero tienes que ponerte en pie y decir: hoy me levanto como guerrero por mi casa, por mi hogar. Yo no permito que el diablo me robe a mis hijos. Yo voy a luchar con todo. Yo no voy a permitir que el diablo se meta con el ministerio. Yo no permito que el diablo robe el fruto de esta casa. Yo no permito que el diablo toque a los adoradores de esta casa. No sé si alguien me está entendiendo. Yo no permito que el diablo toque a los que Dios ha escogido para esta casa. Hoy me levanto en oración. Hoy me levanto con la palabra. Hoy le digo: hoy suelta, suelta. Y asesta con la espada. Dile: la espada de Dios es poderosa. ¡Aleluya! Pero también estaban los arqueros, pastora. Los arqueros eran aquellos que se mantenían siempre listos para atacar al enemigo. Siempre estaban preparados para cazar al diablo. Se tiene que levantar la intercesión. ¡Aleluya! Se tiene que levantar un ejército de intercesión. No, ya se me están durmiendo. Se tiene que levantar un ejército de intercesión. El pastor ya tiene la pastora, sus 4 o 5 intercesoras. No, yo estoy hablando de un pueblo profético. Yo estoy hablando de un pueblo, de un ejército profético. Ay, pastor, pero yo no tengo el llamado para ser un intercesor de ministerio. Pero Dios te llama a ser un intercesor por tu casa. Dios te llama a defender tu casa. Dios te llama a defender a tus hijos. Dios te llama a defender tu llamado. Dios te llama a defender su iglesia. Por eso hoy el llamado que Dios está haciendo, ¿cuántos aquí se quieren levantar para volver a levantar un ejército de intercesores? Porque los intercesores son aquellos que cogen el arco. Los adoradores tienen que ser intercesores, aquellos que no vienen al altar a cantar, sino que en su casa hacen su cuarto de guerra. Hacen su cuarto y empiezan a levantar sus saetas y empiezan a profetizar y empiezan a declarar. Hay alguien aquí que me está entendiendo. Hoy es el día de salvación de Jehová. ¿Cuántos le están recibiendo, por favor? Así me emociono yo más y le doy más, porque hay mucho aquí por quedar. Hoy reprende, ay Señor, lo tengo aquí, llevo como una semana explotando aquí. Reprendo el espíritu de Jezabel en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquello que te ha manipulado, todo aquello que te ha agarrado, te suelta, porque la espada de Jehová le corta la cabeza en el nombre de Jesús.
Llevo una semana aguantándome no hablar de ella. ¡Ay, Padre! ¿A cuántos ha matado? ¿Cuántos propósitos ha matado? ¿Cuántos propósitos ha dormido? ¿A cuántas familias las ha desorganizado? ¿A cuántos ha atacado? ¿A cuántos maridos? ¿A cuántos futuros líderes? ¿A cuántos futuros intercesores? ¿A cuántos futuros diáconos? ¿A cuánta futura gente que quiere servir? Pero el espíritu de Jezabel se ha levantado. Pero cuando hay un ejército de intercesores, cuando hay un ejército de adoradores, empiezan a soltar las fechas. Y Jezabel tiene que empezar a soltar. Los arqueros eran aquellas personas que estaban siempre preparados para la guerra, para cazar también. Y estaban preparados para defenderse de cualquier ataque del adversario. Eran los que estaban también en las murallas. José, estaban en las murallas. Estaban en la muralla vigilando. Un enemigo, santo y seña. Así son los intercesores. Los intercesores son aquellos que vigilan. Y antes de que venga, pastor, he tenido un sueño, pastor, he tenido una visión, venía el enemigo y nos mataba. Después que nos ha matado nos lo dices. Ole, muy bien por ti, majo. Pues dilo antes de que venga y tira la saeta de salvación. Y antes de que venga se reúnen todos los intercesores y atacamos todo espíritu que quiera atacar la iglesia, todo espíritu que quiera. No sé si alguien me está entendiendo. Dios me habló y me dijo: vuelve a decir al pueblo, hay que levantar un ejército de intercesores nuevos. Aleluya. Los hijos de Dios igualmente debemos de estar siempre listos para defendernos de nuestros enemigos espirituales y atacarlos no de cualquier manera. Hay que atacarlos con fiereza, hay que atacarlos con garra. No hay que dejarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos de tu hogar. No te confabules, no consientas nada que el diablo pueda entrar en tu casa, por favor. No dejes que el enemigo duerma con tus hijos. Aleluya. Seguimos. Ahora sí les he captado la atención, ¿no? Seguimos un poquito más. También estaban preparados para tirar con piedras, con honda. ¿Saben lo que era la honda? Los guerreros de David aprendieron con David. David les aprendió el arte de lanzar con una honda.